tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirlo nuevamente aquí en Soluciones. ¿Tiene sobrepeso? ¿Tiene obesidad? ¿Ha pensado en un buen método para bajar ese sobrepeso? Pero adicional a eso, mejorar la calidad de vida y mejorar la salud, incluso en una de esas que la diabetes tipo 2 o la hipertensión cedan. Bueno, pues hoy hablamos de bariatría. Este programa puede ser de su interés. Quédese con nosotros, aquí le vamos a dar soluciones. Iniciamos con este reportaje introductorio al tema y regresamos con ustedes para iniciar la conversación. La bariatría es una rama de la medicina que se enfoca al estudio y tratamiento de la obesidad. Pero si bien la bariatría se centra en atender el peso de las personas, el objetivo principal es mejorar la salud en general, así como tratar diversas enfermedades y complicaciones metabólicas vinculadas a la obesidad. Es decir, para la bariatría no solo se trata de bajar de peso a los pacientes, sino intervenir desde un enfoque multidisciplinario que incluya cambios en el estilo de vida, una mejor nutrición y, en algunos casos, manejo con medicamentos. Asimismo, como parte del tratamiento para atender el problema de la obesidad, esta especialidad también incluye cirugías como el bypass o la manga gástrica. Sin embargo, cuando ya se opta por una cirugía o intervención como el balón gástrico, debe tenerse claro que ahí no termina el tratamiento. Es decir, aquellas personas que acudan con un bariatra para someterse a este tipo de control de peso deberán hacer cambios saludables definitivos en la dieta y hacer ejercicio regularmente para ayudar a garantizar el éxito a largo plazo de la cirugía bariátrica. Hoy en Soluciones hablaremos sobre esta especialidad que es considerada la herramienta médica más efectiva y segura para tratar la obesidad severa y sus complicaciones. Para hablar del tema, ha aceptado la invitación para estar con nosotros el médico bariatra Alan Enrique Rechi Amaro. Bienvenido, médico. Muy buenas tardes, Mario. Gracias, te agradezco la invitación y este espacio para que puedan conocer un poco acerca de lo que nos dedicamos, ¿no? Porque muchas veces es nada más pensar que el bariatra te da medicamentos, te baja de peso y no ve más a fondo, O te ¿no? corta el estómago y ya, ¿no? Pero para iniciar por el principio, no nos gusta obviar en Soluciones qué es la bariatría y cómo se diferencia un bariatra de un nutriólogo. La bariatría es una rama de la medicina, es una especialidad que surge para tratar todos los padecimientos relacionados con sobrepeso y obesidad. Hoy en día la diferencia con un nutriólogo es que entendemos que la obesidad ya es una enfermedad y por lo tanto debe ser tratada por un médico. Esto no deja a un lado el tratamiento por parte de nutrición. Es súper importante que inclusive los dos vayan de la mano. Acompañar, ¿no? Uno en la parte alimentaria y otro en la cuestión médica, ¿no? Porque ya hoy en día sabemos que no solo el padecimiento de sobrepeso y obesidad tenga que ver con enfermedades de comer poquito o como de más, o sea, ya hay cuestiones orgánicas y metabólicas que nos llevan a que los alimentos pues no sean bien procesados y obviamente a un incremento y riesgo cardiovascular. Y ahí es donde está el tema, porque cuando tenemos esos desbalances, entonces tenemos hígado graso, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hipertensión. Entonces lo que me quiere decir es que desde el enfoque del bariatra, ¿estas enfermedades pueden ceder? Sí. Siempre les digo a los pacientes que no es porque yo me dedique a esto, pero es una especialidad muy bonita, porque realmente vemos panoramas que pueden ser inclusive muy catastróficos para el paciente y en poco tiempo, con un buen manejo, que siempre les trato de hacer hincapié en que el tratamiento que tiene que ser integral, no solamente enfocarnos a la parte de comer menos, quitarme la tortilla, quitarme el refresco, sino agregar otro tipo de manejo integral. El paciente mejora muchísimo, ¿no? Ya me dirá, pero entonces me llama la atención, cuando hablamos, usted me dice, la diferencia con el nutriólogo, la nutrióloga es cuando el sobrepeso, la obesidad ya es muy fuerte y lo que hay que controlar es eso y las consecuencias de ese sobrepeso. Entonces, ¿a partir de cuándo estamos hablando? Entiendo
cada talla, cada peso es diferente, pero no sé, ustedes lo miden en índice de masa corporal. ¿A partir de cuándo? ¿Cómo podemos identificar si somos obesos, si tenemos sobrepeso y por qué deberíamos ir con usted? Prácticamente les voy a platicar algo bien curioso, que hoy en día nos basamos en índice de masa corporal, es decir, un índice de masa corporal arriba de 25 ya es un paciente que empieza a tener un padecimiento o un riesgo cardiovascular. Pero hay pacientes que vemos dentro de la experiencia clínica que son pacientes que son delgados, pero metabólicamente son obesos, ¿no? O sea, realmente son pacientes que pueden estar completamente delgados, no presentar una obesidad como tal, y metabólicamente ya están teniendo un daño estructural, ¿no? Entonces, para esto es importante hacer primero una revisión, una historia clínica y captar los datos relevantes que ese paciente pueda tener para poder estadificarlo en qué tratamiento sería el adecuado a él, ¿no? No globalizarlo. Vamos a ver los teléfonos, médico. Si usted quiere platicar con el médico, le quiere preguntar, en estos teléfonos lo puede hacer. Y nos decías, médico, un índice de masa corporal de 25, pero ¿cómo llego ahí? ¿Cómo sé si es 25, 30, 40? Necesitamos hacer una evaluación primero, o sea, realmente puedes notar que hay incremento en tu circunferencia de cintura. O sea, tengo panza. No sé. Y obviamente esto ya indica que empieza a haber un problema a nivel metabólico, ¿no? Y generalmente el índice de masa corporal se saca por peso y estatura, pero puede haber personas que sean, no sé, bajitas y que tengan mucho tejido muscular y realmente nos los meta en sobrepeso cuando ni siquiera puede estar en sobrepeso, ¿no? Entonces, para esto es importante realizar estudios de medición por bioimpedancia eléctrica, en lo cual podemos saber específicamente porcentajes de grasa, que esto se asocia a mayor riesgo metabólico, al igual que grasa visceral, porcentajes de masa muscular, que hoy en día eso es importante para poder hacer un tratamiento realmente que sea efectivo para el paciente. Cuando esta grasa nos empieza a llenar el estómago, la cintura, etcétera, por dentro está también recubriendo a los órganos. Sí. ¿Qué daño nos está haciendo ahí? Prácticamente la infiltración grasa, por incidencia, la mayor es en hígado, ¿no? Entonces, inclusive puede haber ligera infiltración grasa en el hígado, que puede haber alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático, o sea, no necesariamente decir estoy gordito, ya tengo infiltración o darlo por hecho, o sea, no, es específicamente hacer una prueba para valorar si específicamente hay un daño ya estructural a nivel hepático. Antes de que me platique las técnicas, a ver, usted es muy cuidadoso de no estereotipar, ya sea gordo, flaco o gorda y flaca, y no hay que ir y ver cómo estamos para también saber qué daños tenemos. Pero en los últimos 10 años, ¿ha evolucionado y cómo la medicina bariátrica? Sí, hace unos años, medicina bariátrica únicamente lo que se hacía, llegaba al paciente, hacíamos una historia clínica, valorábamos al paciente, lo estadificábamos de acorde al índice de masa corporal. O sea, le daba su casillerito, a ver, este que de aquí. Y como que le damos una estadificación y en base a eso hacíamos el tratamiento, ¿no? Hoy en día va evolucionando la medicina, empezamos a ver que el paciente no solo era incremento en el peso, que ya había daños a nivel de otros órganos, inclusive hoy en día a través de todo esto que pasamos por la pandemia, el incremento de ansiedad por la pandemia nos llevó a que muchos pacientes empezaran a tener incremento en el peso, ¿no? Por temas relacionados a la ansiedad, que obviamente también ahora ya tenemos que dar este tipo de manejo, o sea, no solo enfocarnos la cuestión metabólica, porque si un paciente metabólicamente está teniendo un problema, pero va más relacionado a un tema de ansiedad, pues prácticamente también hay que tratar esto, ¿no?
Okay. O sea, se hace un manejo ya más integral. Ok, entonces llego con usted a consulta, pues estoy más o menos, ¿no? Y a ver, doctor, chéqueme. ¿Qué es lo que hace usted? Primero, en la práctica lo que yo suelo hacer es hacer un interrogatorio, una exploración física completa, donde hago también un análisis del sueño. Es importantísimo ver qué tan bien descansan las personas, porque el mal sueño está asociado a un riesgo metabólico y enfermedades que generalmente no lo vamos a ver. Hago un estudio de manejo de estrés, o sea, evaluamos también qué estrés está sometido a la persona, y de ahí nos pasamos, maneja, ¿no? y de ahí nos pasamos a la parte antecedentes familiares, es decir, si tiene algún riesgo familiar que pueda ser predisponente para un problema metabólico. ¿La bariatría es para todos y todas? Sí, inclusive hoy en día ya vemos pacientes niños que están presentando problemas relacionados con el peso y ya lo estamos tratando, pero ahí siempre me gusta hacer hincapié que con los niños no es el mismo tratamiento que con el adulto, ¿no? O sea, el niño realmente el problema no es tanto un problema tal vez metabólico como de hábitos, ¿no? Aquí realmente el problema viene de atrás y en ellos específicamente someterlos a un plan alimentario puede llevar a un retraso en el crecimiento. Entonces aquí realmente es hacer una evaluación bien y realmente guiarlo de acorde a alimentos estructurados por edad y que obviamente puedan ser procesados para que lo lleve a un menor riesgo cardiovascular en un futuro. ¿Quién no puede someterse a un método de bariatría? Pues todos los pacientes pueden someterse. ¿Hay alguna enfermedad preexistente, diabetes, hipertensión, no sé, un problema hepático, un problema de riñones, un problema cardiovascular, que condicione el poder consultarse con un bariatra y poder llevar un procedimiento? Ninguno, o sea, las restricciones prácticamente son nulas, o sea, todo paciente puede estar manejado por una parte bariátrica. De hecho, es importante manejar el metabolismo y obviamente si vemos enfermedades que ya son más asociadas a cierto grupo de especialidad, bueno, nosotros lo que hacemos es ya canalizarlo al tipo de especialidad y hacer un manejo multidisciplinario, ¿no? O sea, es decir, englobar varios tipos de enfermedades, es decir, reumatológicas, se apoyan de bariatría y así yo trabajo muy de la mano con otros médicos haciendo este tipo de manejo para que el paciente tenga una tasa de éxito favorable, ¿no? Lo que me está diciendo es que la bariatría, déjeme ponerlo en dos, ya usted me dirá si hay más, tiene como dos partes, ¿no? Me puede atender solo con medicamentos, con control de alimentos, en fin, o la parte quirúrgica. ¿Es así? Sí, de hecho... ¿Cuándo aplica una y cuándo la otra? Hay dos tipos. Generalmente habemos bariatras clínicos y hay bariatras quirúrgicos, ¿no? Entonces, el manejo se hace de la siguiente manera. Paciente que ya lleva cierto tiempo con todos los métodos utilizados y vemos resistencia a la pérdida de peso, ese paciente ya es candidato a una cirugía bariátrica. Aquí, ¿qué pasa? Lo pasamos a cirugía bariátrica, se realiza su procedimiento y cirugía bariátrica nos regresa el paciente para darle seguimiento posterior a la cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque el problema se corrige, pero hay que dar seguimiento, ¿no? Porque de eso va a depender que el paciente no tenga la reganancia que se puede ver posterior a un evento quirúrgico. A ver, en su experiencia, ¿en qué momento hay esta resistencia a bajar de peso? Cuando, por ejemplo, paciente, aquí realmente le voy a ser bien sincero, ¿no? Que, por ejemplo, el paciente haga en un 90% planes alimentarios, tratamiento se lleve completamente bien estructurado, que el paciente vaya siendo guiado consecutivamente y veamos que metabólicamente hay un riesgo cardiovascular, que el paciente ya no mejora con estos nuevos medicamentos, tratamientos, bueno, entonces el paciente ya lo podemos canalizar a la parte quirúrgica. Estos medicamentos que se usan en esta parte del tratamiento, ¿qué tanto daño nos pueden causar? ¿Qué adicción nos pueden causar? ¿Nos pueden enganchar? ¿Son para todos?
No, aquí específicamente tratamientos que tienen evidencia científica están limitados, ¿no? O sea, realmente medicamentos que se deben de usar no son para todos, son para ciertos tipos de padecimientos de acorde al problema que se tenga por parte del paciente. Se le deja ese tipo de tratamiento, en la práctica personal se deja un periodo corto, se evalúa al paciente. El hecho es de que el paciente no tiene que estar sometido a un tratamiento, es decir, por un largo periodo, ¿no? Sí, porque entonces sería, me tomo unas pastillas para bajar de peso y ya. Pues, y entonces nos vamos a empezar a confundir con estas de dietas milagro y estas que aparecen en las plataformas digitales y etcétera, etcétera. Es un riesgo a la vida terrible. Sí, hoy en día desgraciadamente vemos que hay métodos, les digo, muy agresivos para pérdidas de peso, en el cual pues al paciente que ya lleva años o un cierto periodo intentando una pérdida de peso y ha tenido fracaso al tratamiento, se le hace muy atractivo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo siempre les digo a los pacientes que una pérdida que se va más del 10% de peso corporal total en los primeros meses nos va a llevar a un cambio en la función metabólica, ¿no? Entonces, el cuerpo va a decir, ¿qué hubo? Entonces, yo siempre soy de la idea de tener una pérdida de peso gradual, sostenible, que realmente la reganancia no se tenga, que el paciente mejore sus hábitos, que específicamente a esto es el éxito del tratamiento, porque podemos tener el mejor tratamiento del mundo, pero pues si los hábitos no empiezan a mejorar, es decir, no sirve quitar factores de riesgo como el no dormir, el estrés crónico, el incremento en el consumo de bebidas que puedan generar un problema a largo plazo, pues sí, efectivamente va a llevar a que el paciente no tenga un buen control, ¿no? La reganancia es lo que nosotros manejamos como el rebote, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahora, cuando nos vamos a cirugía, pues todos tenemos en la mente esta imagen de si tengo que ir a cirugía con el bariatra, me van a cortar el estómago. Háblenos de la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica hay distintos tipos de técnicas quirúrgicas. Hay técnicas desde que se pueden colocar balones intragástricos por endoscopía o técnicas en las cuales lo que se hace es reducir la capacidad gástrica del estómago para que empiece a someter a nivel... Pero el balón la reduce, ¿no? El balón o sea, el balón entra, para ser más gráficos, lo meten ustedes al estómago y se infla en una parte del estómago y entonces nos queda una partecita a llenar, ya no todo el estomagote que traemos, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Es como un ejemplo coloquial, es entrar y poner como si fuera una pelotita en la parte del estómago, va a ocupar cierta capacidad gástrica y pues obviamente impide que pueda entrar más alimento, ¿no? Ok, y cuando dice reducir el estómago, nos va a cortar el estómago. Sí, o sea, prácticamente se hace una reducción de la capacidad gástrica, se corta y se hace más pequeño. ¿Por qué en uno mete el balón y en el otro corta? ¿No es fundamentalmente lo mismo? No. ¿Reducir el espacio? Aquí lo que específicamente este tipo de tratamiento lo hace bariatría quirúrgica y aquí lo que hacen es medir cuál es más viable para el paciente, ¿no? O sea, realmente de acorde a que ellos estadifiquen, bueno, este paciente le va a ir mejor con un balón intragástrico o le va a ir mejor ¿En qué casos? Denos un ejemplo. ¿En qué casos uno y en qué casos otro? En su experiencia. Pacientes que tengan una obesidad mórbida hablamos pacientes que sobrepasen 150, 180 kilos, que tengan riesgos cardiovasculares importantes, hígado graso, diabetes, hipertensión, problemas metabólicos asociados. Bueno, este paciente ya necesita tener un tratamiento ya más oportuno. ¿Para qué? Para que no lo lleve a una complicación en futuro. O sea, ahí le corto el estómago. Ajá, entonces generalmente lo que hacen, reducir la capacidad gástrica. ¿El estómago vuelve a crecer? Sí, específicamente si el paciente sigue o no se le da el manejo posterior adecuado por parte de bariatría clínica en el cual podamos manejar las capacidades gástricas, el paciente puede volver a comer igual y entonces esa es una principal complicación que presenta cirugía bariátrica, de que hay incremento en el volumen del estómago y entonces lleva a padecimientos relacionados. La pelotita que nos mete en el balón gástrico, ¿qué riesgos lleva a la salud? ¿Se puede reventar? ¿Se puede romper?
¿Qué actividades no puedo realizar? Generalmente a este tipo de pacientes se les somete el procedimiento quirúrgico, se les pide pues obviamente no actividad física, que durante los primeros meses el alimento sea muy, o sea, prácticamente porciones muy pequeñas, porque obviamente en lo que pena el proceso de cicatrización y tolera el material que se está introduciendo en la parte gástrica, y ya posteriormente que se reviente, es rarísimo. ¿Cuánto tiempo dura un balón gástrico? Dependiendo el material, generalmente les dura periodos prolongados. ¿Y qué pasa cuando me lo quitan? Cuando lo retiran, sí. Pues obviamente la capacidad gástrica pues vuelve a porque lo retiran, supongo. Sí, no se queda de por vida. Después de cierto periodo. Cuando ustedes nos cortan el estómago, nos ponen el balón gástrico, ¿qué tanta capacidad de absorción de nutrientes perdemos una vez que reducimos el tamaño del estómago? Puede haber una reducción del 60 al 70% de los nutrientes. Por eso es importante que en los primeros meses se dé un seguimiento bien en el cual el paciente se suplemente, porque sí, la absorción no va a ser lo mismo. No sé, magnesio, calcio. Pues realmente ahí se vitaminas. Valora, porque por ejemplo también algo bien importante es que normalmente nos dicen hay que consumir vitaminas, ¿no? Y uno va y compra un multivitamínico cualquiera y lo empieza a consumir, pero muchas veces la manera de hacerlo bien es medir específicamente qué deficiencia de vitamina empezamos a tener, ¿no? Porque hoy en día vemos que hace tiempo atrás era muy frecuente usar el dichoso complejo B, ¿no? Y entonces a todo mundo le decían, te vas a suplementar y consume complejo B, ¿no? Y ya obviamente iban, compraban su complejo B, lo empezaban a consumir, y obviamente también hemos visto que hay sobredosificación de complejo B, ¿no? Y entonces... Esto es un problema. También obviamente es importante medir si el paciente necesita complejo B o de plano no. Cortan el estómago, ponen el balón, se sigue la nutrición, se suplementa. En su experiencia clínica, ¿cede la diabetes tipo 2? ¿Cede la hipertensión? Sí, hemos visto que muchos creemos o creen que el perder grandes kilos los lleva a reducción de la enfermedad, y hemos visto ya en literatura científica comprobada que con solo perder el 5% del peso corporal total hay una reducción considerable en las cifras de presión arterial y en el control metabólico de la diabetes. ¿Me sigue platicando después de la pausa? Sí, claro. Está muy interesante. Tengo todavía varias preguntas para usted, doctor. Estamos hablando de bariatría con el doctor Alan Enrique Recci aquí en Soluciones. Si tiene preguntas, llámenos, escríbanos o en nuestra plataforma Soluciones. Hacemos una pausa, es breve, no se vaya, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos de bariatría con el médico Alan Enrique Recci Amaro y tiene ya preguntas del público. Qué bueno, qué bueno. Después de usar el balón o de hacerse el bypass, ¿se puede quitar la medicación para la presión arterial alta? No, ese es un tratamiento que se queda
prácticamente por uso indefinido. O sea, sí puede haber modificación en la dosis del medicamento, pero no quitarlo por completo. ¿Una persona hipertensa puede someterse a la cirugía bariátrica o solo en algunos casos? Sí puede someterse de acuerdo a si está teniendo un buen control, es decir, que tampoco sea una hipertensión descontrolada con algún... O picos, ajá, o cosas así, ¿no? se controla la hipertensión y sí puede someterse a cirugía. Las cirugías, ambas, la del balón o la del, ¿qué es? ¿Bypass? Ajá. ¿O la del bypass son con anestesia general? Sí, sí. ¿Y qué tiempo duran? Son cirugías dependiendo, ahora sí, la técnica del cirujano, qué tiempo en promedio más o menos dura. Es un tiempo quirúrgico que puede ir de 1 a 3 horas. ¿Es invasiva o es laparoscópica? Puede ser ambas. La mayor parte ya se está haciendo laparoscópica para recuperar, por la recuperación del paciente post, que se ve que obviamente es menos que hacer una abierta. Pero aún así, habiéndose hecho un bypass o habiéndose colocado un balón gástrico, sí hay que entender que ambas cirugías, aún siendo laparoscópicas, por la invasión al estómago, sí generan un tiempo de recuperación importante. Sí. Y que debe tener cuidados muy en serio. O sea, no es nada más ya me puse el baloncito y ya. Sí, de hecho, todo procedimiento quirúrgico, así sea menor, debe de llevar un seguimiento a largo plazo. No es como, ya me corrigieron el problema, ya me sané, bye y ya nos vemos. No, o sea, regularmente hay que dar un seguimiento, se sigue haciendo un manejo integral en el cual evaluamos posibles complicaciones posteriores y después pues ya se le da su seguimiento normal. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy con sobrepeso, con obesidad mórbida, me opero, pues empiezo a bajar de peso y oiga, ¿y qué va a pasar con todo lo que yo tenía aquí? Porque la piel va, ¿no? Sí, ¿Qué voy a hacer con eso? Generalmente eso es lo que más preocupa a todos los pacientes, inclusive no solo el paciente quirúrgico, también el paciente que está en pérdida de peso, lo que siempre es qué va a pasar con la piel, ¿no? Entonces, generalmente sí va a ver que la piel va a tener o se va a caer, porque obviamente las fibras se van deteriorando, entonces posteriormente sí se pasa a cirugía plástica para que se haga remoción de piel. Vemos los datos duros sobre el tema. Sí. Fíjese nada más y fíjese usted también, vea qué datos. Más de 1.000 millones de personas viven con obesidad en el mundo, lo que representa aproximadamente 1 de cada 8 habitantes. Las tasas mundiales de obesidad se han duplicado en adultos y cuadruplicado en niños desde 1990. El porcentaje de la población con obesidad que acude con un bariatra o se somete a cirugía bariátrica es muy bajo. De acuerdo con un padrón oficial, en México hay alrededor de 240 cirujanos bariatras, cantidad muy baja frente a la alta incidencia de obesidad en el país. La cirugía bariátrica es el tratamiento más efectivo para la obesidad severa. Permite perder aproximadamente el 80% del exceso de peso en un año. Las mujeres representan más del 80% de los pacientes que buscan ayuda médica o quirúrgica por obesidad. A nivel mundial se realizan más de 600,000 cirugías bariátricas al año. Más del 90% de los pacientes que acceden a un tratamiento bariátrico logran mejorar o curar su diabetes tipo 2 y reducir el colesterol. En México se estima que se llevan a cabo cerca de 20,000 operaciones por año. Las técnicas más frecuentes son la manga gástrica y el bypass gástrico. Tras los procedimientos, entre un 15% y 40% de los pacientes puede recuperar una cantidad significativa de peso a mediano plazo si no mantiene cambios en su estilo de vida. La cirugía bariátrica reduce entre el 30 al 50% la mortalidad general en comparación con pacientes que no se operan. Datos duros para reflexionar. ¿Qué tal esos datos? ¿Qué tal, médico? Son datos que son alarmantes. Sí, hombre, específicamente, por todos lados. Cabe mencionar que prácticamente 3 de 4 adultos presentan sobrepeso o obesidad a nivel mundial.
y en México la incidencia cada vez va mayor. Cada vez es casi de 4 y 4. Sí. Pero fíjese, se duplica el de adultos, se cuadruplica el de niños y solo tenemos 240 cirujanos bariatras en el país que se chutan 20,000 operaciones. Pero 20,000, que suena mucho, que lo son, en comparación con el grupo poblacional que tiene esta obesidad, no importa la edad, el grupo que la tiene es altísimo. Sí, Sí, estamos arriesgando la vida en una forma brutal. Sí, de hecho, las tasas de incidencia de este tipo de cirugías son bajas, ¿no? O sea, realmente se hace muy poco. ¿Por qué? Porque obviamente vemos ya nuevos tratamientos que son para mejorar toda la cuestión metabólica y que el paciente tiene buenos resultados, y obviamente también está el miedo del paciente de someterse a un procedimiento quirúrgico mayor, porque al final de cuentas es un procedimiento quirúrgico mayor, y la duda ante qué va a pasar después, ¿no? O sea, qué va a pasar posterior, voy a reganar mi peso. Pero ya vimos, el número es alto, doctor. Sí. Del 15 al 40% es casi la mitad de que me pone, 4 cada 10. Sí, por eso ¿Lo van a recuperar? aquí prácticamente vuelvo a hacer mucho hincapié en lo que va a mejorar todo esto es hábitos, ¿no? O sea, empezar a generar hábitos en el paciente. ¿Qué tenemos que hacer para no llegar a estas cifras? Pues obviamente empezar a hacer prevención, ¿no? Muchas veces lo que vemos, y lo vemos no solo en esta especialidad, lo vemos en las múltiples especialidades, es que el paciente va a la especialidad cuando ya tiene el problema, ¿no? No hace prevención, es decir, no acude antes, es decir, estoy sano, o sea, muy poca consulta de Pero sano revíseme, tenemos. a ver cómo estoy. Ajá. ¿No? Y hacerse un chequeo de rutina al año, y si algo tenemos o teme un factor de riesgo, pues con mayor razón, y obviamente esto pues lo prevenimos, ¿no? Y ya no llegamos a desencadenar un problema. Lo atendemos de manera temprana, Exacto. lo cual puede ayudarnos a superarlo de muy buena manera, Sí. a tener calidad de vida y a tener largos años de Sí, vida. y obviamente también aquí influye un factor muy importante que es el costo, ¿no? A final de cuentas, el hacer prevención me va a salir mucho menor costo a largo plazo que ya tener una enfermedad en la cual va a incrementar mi costo, porque voy a estar atado a medicamentos, tratamientos y demás por un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, muchas veces yo les hago como la reflexión a los pacientes es decir, tú trabajas de 8 a 8, ¿no? Pero ¿qué tiempo dedicas al día para tu persona, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasa? Muchos la respuesta es, no, pues no tengo tiempo, ¿no? Y sí, está muy bien trabajar, laborar, pero está visto que eso va a llevar a un estrés crónico sometido. Pero doctor, sí sabes que ese es nuestro día a día de casi todos. Sí. Es decir, tengo que atender mi trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche, y llego a mi casa y tengo que atender a mi familia, y tengo que ver las cosas propias de la casa. Ya me dieron las 10, 11 de la noche, y lo único que quiero es medio dormir para amanecer otro día y volver a lo mismo. Y a lo mejor el sábado, si no se le ocurrió a mi pareja alguna cosa, pues puede que medio descanse, medio me desestrese, o el domingo. Pero si estás de acuerdo que lamentablemente esa es nuestra vida, Sí. ¿cómo cuadrarla con un tema de prevención bariátrica? Aquí específicamente lo que yo les hago mucho hincapié, y que realmente esto se puede prevenir y se puede tratar, es que si están experimentando periodos de estrés sometidos constante, y obviamente también la afección del sueño empieza a aparecer, por eso les hago mucho énfasis, ok, bueno, estamos laborando 8 a 8, pero el tiempo que tengamos que dormir, pues realmente va a ser un sueño completamente de calidad, ¿no? Para que el cuerpo pueda repararse en ese instante, tenga su pausa, vuelva a hacer sus funciones metabólicas normales, y al otro día no se levanten agotados, ¿no? Que como esto también empezamos a ver síndromes de fatigas crónicas, ¿no? Y esto lleva de la mano con todo el padecimiento metabólico. Tiene más preguntas del público. Me gustaría realizarme el bypass gástrico, pero me da mucho miedo. ¿Es segura la cirugía si tengo hipertensión? Sí, es una cirugía que es completamente segura. Aquí lo que se hace primero es una valoración cardiovascular.
por parte de medicina interna o cardiología, en donde se somete el paciente a una revisión previa y el paciente, si es candidato y si ellos determinan que el riesgo cardiovascular es bajo, pues obviamente el paciente se somete a su cirugía, pero sí tiene que tener una valoración. No es como de que me la quiero hacer y voy y doctor, hágamela, ¿no? Túmame la panza. No. ¿En qué casos no se puede tomar medicamento para bajar de peso? Dicen que es malo para la salud. Dependiendo el tipo de medicamento, si son medicamentos que sean de uso controlado, como pueden ser medicamentos que son la gran parte de los que se usan para suprimir el apetito, los pacientes que tengan padecimientos de enfermedad mental no son tan candidatos porque podemos potenciar trastornos de ansiedad, ¿no? O ¿en qué otros casos? O pacientes con depresión, tratamientos con hipertensivos que no estén teniendo un buen control, porque hay un incremento ligero en las cifras de tensión arterial con este tipo de medicamentos. Entonces, por eso es como muy factible hacer una valoración para determinar qué tipo de tratamiento es el indicado para cada tipo de paciente, porque el hecho de que esté descontrolado no quiere decir que no pueda usar un tratamiento para pérdida de peso, ¿no? Pero entonces, ¿siempre en la bariatría me vas a dar medicamento? No, no necesariamente. Hay pacientes que el simple hecho de empezar a mejorar hábitos en la calidad del sueño, gestión del estrés y ayudar a mejorar las comidas, empiezan a tener una reducción considerable del peso, ¿no? Sin ni siquiera dar un tratamiento sostenido. Insistes mucho, médico, en el tema del sueño. ¿Qué pasa cuando no dormimos bien? Metabólicamente, ¿qué sucede? Cuando un individuo no descansa, o es decir, luego les digo, una cosa es dormir y otra descansar. Y otra es descansar, ¿no? Específicamente cuando alguien no duerme bien, la función metabólica en la noche se produce hormona de crecimiento. Entonces, generalmente esa producción se va cesando porque el cuerpo no repara y no produce esta hormona de crecimiento. Okay. Entonces, esta hormona de crecimiento es importante a cuestiones metabólicas. ¿Para qué? Para que obviamente rutas de degradación de grasas y demás, entonces se empiezan a frenar. ¿Por qué? Porque interrumpimos su ciclo normal y entonces empieza a haber una alteración metabólica. Por eso es fundamental dormir. Sí. Podemos hacer todo lo demás, pero si no dormimos, exactamente, de todas maneras, sí, Juan, te llamas, ¿no? Sí. Así que tienen un problema. Inclusive yo siempre les hago una pregunta en consulta y les digo, ¿qué prefiere, comer o dormir? ¿No? Y la mayor parte de los pacientes es dormir, ¿no? Entonces, ahí específicamente vemos, y cuando les pregunto, ¿cómo es la calidad de su sueño? El 70%, 80-90% de los pacientes es no descanso. Al otro día me levanto agotado, a lo largo del día la energía va bajando, mi concentración está afectada, se me olvidan las cosas, estoy irritable y obviamente esto está asociado a el mal dormir, ¿no? Empieza a incrementar el cortisol en la mañana, ese cortisol se incrementa durante el día y eso empieza a afectar neurotransmisores específicamente que ayudan a una neuroplasticidad. A pensar bien, a acordarme de las cosas. Y exactamente, y empiezan a tener deterioro indirectamente de su estilo de vida, ¿no? Problemas en casa, en laborales, y esto parte de un problema del no dormir, ¿no? ¿Vemos sus 5? Sí. Estas son las 5 recomendaciones del médico. Ya venimos. Son las 5 recomendaciones del médico Rechi Amaro. 1. Acudir con un médico bariatra si tiene sobrepeso u obesidad. Esto es clave específicamente para que determinen el tipo de padecimiento en específico y que está relacionado al incremento del peso, ¿no? Para que obviamente el pronóstico sea favorable. 2. El médico bariatra dará tratamiento personalizado
según la salud del o la paciente. Claro, esto es principalmente la base de todo, o sea, individualizar al paciente, darle el tratamiento oportuno y que realmente necesite para que mejore su calidad de vida. 3, un tratamiento oportuno previene y controla enfermedades crónico-degenerativas. Esto está más que documentado por la ciencia. Prevención siempre es lo que va a ayudar a que el impacto sea mayor en un futuro. 4, evitar las dietas y los productos milagro para adelgazar. Sí, esto es algo que hay que evitar. La la ganancia de peso se llevó a lo largo de un periodo prolongado durante nuestra vida. Entonces, si subimos en 6, 7 años. Exactamente. Y queremos bajarla en medio año. Las pérdidas de peso, esto sí me gustaría hacer mucho énfasis, deben de ser gradual y sostenibles, no pérdidas de peso masivas. Y 5, saber que la bariatría no solo baja de peso, sino que mejora la salud y la calidad de vida. Sí, esto es bien importante porque no solo es acudir al bariatra si tengo una obesidad mayor o una obesidad de difícil control, es simplemente acudir al bariatra para ver metabólicamente cómo estoy y de acuerdo a lo que yo presente en mi revisión clínica, ajustar un tratamiento específico para tener menos impacto en un futuro. O igual no hay tratamiento. O igual puede ser que no necesite ningún tratamiento y no tenga un problema como regularmente piensa, ¿no? Es decir, la bariatría debe ser preventiva y no necesariamente siempre correctiva, ¿no? Sí, exactamente. Aquí lo que debemos de hacer es 70% prevención y ya dejar la correctiva para casos que realmente pues no tuvieron prevención. En su experiencia clínica, platícanos del caso más complejo que haya tenido usted. Aquí hago referencia mucho a un paciente, específicamente con un problema de diabetes en descontrol. Paciente no tenía conocimiento de que tenía o padecía este tipo de enfermedad. El paciente, obviamente, al no presentar síntomas, no presentar ninguna molestia específicamente, pues llevaba su vida completamente normal, sin un tratamiento y demás. El paciente acude únicamente a consulta para un control de peso, ¿no? Porque empezó a notar que incrementaba las ganas de comer, que empezaba a tener ganancia de este peso. Hacemos la valoración y vemos a este paciente con un padecimiento de diabetes ya muy descontrolado, con unas cifras de triglicéridos y colesterol de 1200, 1300. ¿Y cómo estaba de pie? Y el paciente no tenía un problema de obesidad mayor, ¿no? Era un paciente que presentaba sobrepeso. Empezamos a dar manejo oportuno y el paciente al mes corrigió todos los niveles. O sea, específicamente luego decían, bueno, ¿por qué? ¿Cómo le hizo? ¿No? O sea, ¿cómo le hice? Pues obviamente empezamos a mejorar alimentos, o sea, quitar alimentos que pudieran ocasionar una carga metabólica mayor. Empezamos a ayudarlo con cuestión de medicamentos asociados a la diabetes. Empezamos a darle tratamiento para corregir colesterol y triglicéridos. Y el paciente actualmente ya está en su peso, sus niveles de glucosa controlados. Y esto es bien especial. Esto sí me gustaría aclarar que, por ejemplo, el paciente diabético piensa que debe de dejar el azúcar, ¿no? Entonces siempre dice, pues me quito el azúcar y con eso se corrige. Y no siempre. O sea, realmente el paciente que tiene diabetes puede consumir azúcar, pero hay que saber de qué tipo de azúcares puede consumir, ¿no? Por ejemplo. Azúcares de bajo índice glicémico. Quiere decir... ¿Cómo cuáles? Azúcares que el cuerpo pueda metabolizar, es decir, frutas, específicamente ciertos grupos de frutas. Por ejemplo, de más carga glicémica siempre va a ser plátano, melón. Entonces tratar de que sean frutas como papaya o esto que tienen más fibra. ¿Para qué? Para que disminuya el índice glicémico. Tratar de evitar sustitutos de azúcar, es decir, este tipo de azúcar que empiezan a ver hoy en día. Y ultraprocesados, que son alimentos que llevan más carga de carbohidratos. Evitando esto, el paciente mejora mucho sus cifras de glucosa. Pero sí puede consumir de alguna manera azúcar. Sí. Digo, controlado y sí, todo. Sí, controlado. ¿No? Es decir, siempre les digo, si sus niveles están controlados, pueden llevar su vida completamente Oye, un pancito normal. Con mermelada, pues sí, ¿no? Obviamente saben, pero siempre les hago el énfasis de que si lo va a hacer,
Aquí, pues al otro día, ¿qué tengo que hacer? Pues salir a caminar unos 40 minutos para que ese azúcar se metabolice, el cuerpo lo ocupe en energía y no me ocupe y no se quede almacenado en una forma de grasa, ¿no? Referiste en algún momento de la plática enfermedades reumatoides. ¿También son producto de sobrepeso? Hay enfermedades que tienen agravante por tratamientos reumatológicos que haya un incremento ponderal, ¿no? Entonces, ahí es importante en este tipo de enfermedades ayudarlos en la parte metabólica. ¿En qué? En reducir alimentos que sean proinflamatorios, o sea, alimentos que metabólicamente vayan a ocasionar un proceso inflamatorio per se a un padecimiento que ya es inflamatorio. Por ejemplo, ¿qué alimentos? Alimentos, vuelvo a hacer referencia a ultraprocesados, que generalmente esto es lo que mayormente consumen, que eso sí está asociado a mayor... Por ejemplo, ¿cuáles? Pizzas, hamburguesas, comida chatarra, ¿no? Este tipo de comida. Esos son los ultraprocesados. Esos son ultraprocesados. Que van a causar una inflamación en el cuerpo y si tienes un tema reumatoide, pues te va a doler. Sí, va a ocasionar. Después de la hamburguesota doble con tocino, sí. No te quejes del dolor. Sí, exactamente. ¿No? Sí. Te va a doler las articulaciones y en fin. Pero quien tiene un padecimiento de también puede ir con el bariatra. Sí. Y también puede recibir tanto cirugía como tratamiento. Sí, inclusive yo tengo pacientes con tratamiento reumatológico que venían con mucha inflamación a nivel por laboratorios y demás, y con puro alimento, suplementos y demás, el paciente ya lleva su mejor calidad de vida, ya tiene movilidad, este paciente puede hacer su vida día a día, ya no está limitado y redujo importante su nivel de inflamación. Pues caray, doctor, yo te aprecio mucho que hayas estado con nosotros este día. Te regalo 30 segundos para decir un último comentario, si algo no comenté que quieres decir o subrayar algo. Sí me gustaría decirle a toda la audiencia que es importante que acudan a una valoración de prevención, no simplemente esperarnos a que tengamos un padecimiento ya agregado, sino algo antes para que esto se pueda corregir, y afortunadamente todo esto que parece ser catastrófico tiene un buen desenlace. Gracias, el médico Alan Enrique Reche Amaru, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por venir, gracias a usted por el favor de su atención. El programa se repite a las 12 de la noche, el sábado a la 1 de la tarde, y se queda en nuestra página de Facebook Soluciones y en las plataformas digitales de Radio Televisión de Veracruz. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima.